Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Marcos 12, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan? Perdón, estoy en el párrafo equivocado. No, estoy leyendo el relato en Mateo. Disculpen, ya volvemos a Mateo. Primero quiero leer Marcos, discúlpenme. Siempre dije que la omnisciencia me causaba grandes problemas. Ay. Versículo 35, correctamente como fue señalado. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esa es una declaración muy asombrosa. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 22, porque aquí el Señor hace la pregunta que es la que quiero contestar en esta mañana. 22:41 de Mateo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues, ¿cómo es posible que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues sí, David le llama Señor como es su hijo. Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevieron algunos desde aquel día a preguntarle más. Hasta aquí con la lectura de la palabra del Señor. Confío que después ustedes lo vuelvan a leer en casa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué piensa usted del general George Washington? ¿Qué me diría? Sospecho que para la mayoría de nosotros, que nacimos fuera del país, diríamos, sabemos que fue un general brillante, guió a las colonias en la Guerra de Independencia, llegó a ser el primer presidente de la nación. Según leemos, era un hombre de nobles ideales, de acciones heroicas. Si les preguntara, ¿qué piensa usted del presidente Lincoln? Una vez más, creo que la respuesta sería, sé que fue el presidente en la época de la Guerra Civil, que fue asesinado. Los libros de historia hablan como que fue un hombre de cualidades asombrosas. Y podría repetir la pregunta 1.000.000 de veces con respecto a personas del pasado, conocidas o desconocidas, del presente, conocidas o desconocidas, y dependiendo de su relación con esas personas, alguien podría decir, es una persona muy importante, menos importante, sé mucho, sé menos. Pero una cosa tienen en común toda la gente que vivió hace 100 años, 200 años, 1000 años, y es que sus vidas no afectan la mía. Vivieron vidas que tal vez nos dejan lecciones que todos podríamos aprender para ser personas más sabias, pero honestamente no tienen poco poder de influencia. Sin embargo, en esta mañana quiero lanzar una pregunta que tiene una importancia vital, una importancia crucial, y es, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Noten bien que yo no generé esta pregunta. Esta pregunta la hizo el mismísimo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una pregunta que tiene mucha importancia. Porque a diferencia de todos los humanos que vivieron en la historia pasada o en la historia presente o en el futuro,
El Hijo de Dios se diferencia de ellos de manera astronómica. Es la diferencia entre el cielo y la tierra, entre el día y la noche. Es por eso que esta mañana quiero llevarles a contestar esta pregunta. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Qué piensa usted del Cristo? Y quiero llevarlos para eso a ver un poquito las circunstancias. El domingo pasado les expliqué que el Señor está en Jerusalén, última semana de vida, es el día miércoles, está en el templo y al Señor están tratando de atraparlo de alguna manera, de hacerlo caer para poder acusarle de ser un falso profeta, de poder decir, este no puede ser el Hijo de Dios porque se equivocó en esta. Y entonces vinieron con preguntas de los impuestos, de la resurrección, de cuál es el gran mandamiento. Y el Señor a todos silenció con su sabiduría. Pero ahora el Señor ha decidido dar vuelta a las mesas y lanzarle a ellos la pregunta. Noten bien a quienes se las lanzó. Dice que eran los fariseos. Este era el grupo más exclusivo, más elitista, más aristócrata de la religión hebrea. Era la gente que conocía la Biblia, era la gente que se dedicaba al servicio de Dios. Era gente realmente más que consagrada. Sin embargo, el Señor, al hacer esta pregunta, el objetivo no es hacerles pisar el palito como ellos intentaban hacer con Él. Es llevarlo al mundo que ellos conocían muy bien, el mundo de la ley, de los profetas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y llevarlos a pensar que mientras conocían algo no habían entendido nada. Y al mejor cazador se le había escapado la liebre. Y por eso ahora estaban víctimas de errores horrendos que habrían de culminar el viernes llevando al Mesías a la cruz. El Señor les lanza esta pregunta que tiene una importancia fundamental. Les dice, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes del Cristo? El domingo pasado vimos que ustedes y yo somos personas. Y como personas tenemos tres componentes, nuestra mente, nuestro corazón, los sentimientos y nuestra voluntad, nuestra conducta, nuestro modo de caminar en el mundo. Y el Señor, como es nuestro creador, sabe que todo comienza con el pensamiento, que la parte más noble de la imagen de Dios en el hombre es la mente, porque a través del conocimiento es que engendramos después sentimientos y después conducta. ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado decir desde este púlpito, convicciones determinan acciones y acciones determinan resultados? Obviamente, si una persona tiene un elevado concepto de Cristo, lo va a amar y lo va a servir y lo va a adorar y va a ser una fuente de bendición en su vida. Si una persona desprecia a Cristo, no lo conoce, puede ser que lo odie con odio positivo o puede ser que lo ignore, no hace diferencia. El resultado es idéntico. De todas maneras va a terminar no amándole y al no amarle, sus conductas van a ser deficientes. Ahora, la diferencia de los personajes del pasado y Cristo es que mientras, como dije, saber del presidente Lincoln, del presidente Washington es muy interesante para aprender lecciones, no tienen poder para guiarme en el viaje hacia la eternidad. Lo que ellos hicieron puede enseñarme algunas lecciones, pero no afecta mayormente la calidad de mi vida. En el caso de Cristo es exactamente lo opuesto. Ignorar a Cristo es conducirnos a una avenida de sufrimientos y adversidades y problemas sin fin. Por el contrario, amarle es abrirle las puertas a Él, a una vida de abundancia, de gozo. Y sobre todo que tiene influencia no solamente en esta vida, sino principalmente en la entrada a la eternidad. Por lo tanto, en esta mañana quiero llevarlos a contestar esta pregunta. ¿Qué piensa usted de Cristo? Si yo le preguntara, ¿qué dice usted de Cristo? ¿Qué cree usted de Cristo? ¿Cómo contestaría? Bueno, esto es lo que el Señor confrontó a aquella generación.
Eruditos todos, pero mientras tenían una parte de la verdad en forma clara, el punto principal de quién era Jesús lo habían perdido completamente. Y es por eso que el Señor les lanza aquella pregunta. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es el Cristo? Y para eso les llevó a una profecía que está en el Salmo 110. David escribió ese salmo 1000 años antes que viniera el Mesías. Y estoy seguro que David, no sé si habrá entendido lo que estaba escribiendo, porque él estaba escribiendo, mientras él escribía, la mano del Espíritu Santo guiaba su escritura. Y fue allí que plasmó este verso que parece una contradicción. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los escribas entendieron que un día iba a llegar el Mesías, que un día iba a llegar el Cristo. ¿Por qué las dos palabras? Bueno, ustedes saben que la palabra Mesías es el término hebreo. El término Cristo es el término de los griegos. Entonces, significan lo mismo. El ungido, el enviado de Dios, el que vino con una misión especial. Entonces, le dice, ¿qué piensan ustedes del Cristo? De ese que ustedes dicen saber tanto, de ese que ustedes esperan, de ese que tanto están discutiendo si es, no es, cómo va a venir, cómo será. Y ellos contestaron correctamente una parte de la verdad. Dijeron, es descendiente según la carne de David el rey. Sabían muy bien que cuando el Mesías vendría, de acuerdo a lo que Dios le había prometido al rey David 1000 años antes, de su línea biológica, de su descendencia, vendría el Salvador del mundo, el Salvador de la nación. Y vaya, ahora en estos días de Navidad, ustedes y yo recordamos el nacimiento del Señor. Y esta profecía se cumplió literalmente. ¿Por qué José y María tuvieron que ir a Belén a registrarse para pagar los taxes? Porque era la ciudad de David donde nació el rey 1000 años antes. Y ahora ellos, su descendiente, los dos tenían sangre azul, tenían que ir al lugar de nacimiento del Señor. Vaya qué interesante. Los fariseos, los escribas, contestaron correctamente. Es descendiente de David. Pero entonces el Señor les mete el puñal entre las costillas. Y dice, ¿cómo David entonces, por el Espíritu Santo, le llama Señor? Diciendo, eres más grande que yo. Cuando ustedes y yo vemos el Señor, el término, no es usted, señor Rodrigo, usted, señor Sánchez. Esos son términos que no valen nada. Cuando a Jesús decimos Señor, estamos hablando Rey de Reyes, lo máximo del infinito, el Dios altísimo, el Dios omnipotente. ¿Cómo entonces es que David le llama Señor? Porque allí, en el Salmo, como leímos en la cita que el Señor hace, dice, citando literalmente nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice el Señor? A mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Bueno, evidentemente es Dios el Padre que está hablando. Y le dice a su Hijo, ven, siéntate a mi diestra hasta que se consume la historia y todos los que se oponen y te blasfeman sean puestos como una alfombra de tus pies victoriosos. Ustedes saben que esto se cumplió. En el día de hoy, de acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, luego que Cristo resucitó de los muertos, ¿a dónde ascendió el Señor? A la gloria. Y de acuerdo a Efesios capítulo 1, ¿dónde está sentado? A la diestra del Padre. ¿Y qué está esperando? El día cuando finalmente volverá por segunda vez y todos los que le han blasfemado, negado, insultado, negado, serán puestos en el lugar que les corresponde. Noten bien, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Qué triste, ¿eh? Que el creador de las galaxias, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos multiplica, tiene enemigos. Pero esos enemigos un día serán puestos por estrado de sus pies. ¡Qué futuro espantoso! Yo no quiero eso para mí. Doy gracias que esta mañana
estamos aquí reunidos proclamando un Cristo de poder que está vivo y que bendice. El día de los enemigos, Dios tratará con ellos. Hoy en este púlpito predicamos que hay un Dios que te ama y te quiere salvar y te quiere prosperar. Por eso viene la gran pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es el Hijo de Dios? ¿Quién es este Mesías? Y esta mañana quiero llevarles a ustedes, especialmente los que están haciendo los primeros pasos en el camino de la fe, a que puedan contestar esta pregunta, ¿qué piensan del Cristo? Dando 3 respuestas certeras. Y para eso voy a imaginar por un momento que estamos en una corte de justicia. Voy a introducir 3 testigos y ustedes todos son miembros del jurado y al final van a tener que hacer una decisión. Porque como les digo, convicciones determinan acciones y acciones determinan resultados. Esta pregunta es de vital importancia. Afecta su vida hoy, siempre y por toda la eternidad. Por eso, buscando contestar, ¿quién es este Cristo? Quiero en primer lugar presentarles la opinión de Dios el Padre. How about that? Ustedes saben muy bien, el Señor nació en Belén y luego sus padres se trasladaron a Nazaret. Durante 12 años hubo silencio absoluto. ¿Qué pasó en esos 12 años? Este bebecito fue creciendo hasta que llegó el día de los 12 y lo llevaron al templo porque allí un niño hebreo comenzaba la vida adulta. Y allí tenemos un pequeño relato de un par de días en Jerusalén y luego vienen 18 años de silencio en Nazaret. Nadie supo quién estaba en ese taller de carpintería. Nadie imaginó quién era el carpintero de Nazaret. Era un niño como otros niños que fue creciendo. En algún momento José evidentemente falleció y ahora el hijo mayor tiene que tomar el sostén de la familia. Era un chico del cual se hablaban cosas raras, porque muchos decían, pero me parece que José puso la cara, pero no era el padre. Toda su vida tuvo que vivir bajo sospechas y acusaciones falsas. Pero no entendían que ese era un niño especial, un joven especial, un hombre especial. Mientras el mundo no le vio, Dios el Padre le vio. Le veía todos los días, le veía crecer en gracia y aceptación delante de los hombres. Le veía crecer como el hombre perfecto que fue. Porque si no hubiera sido perfecto, nunca podría haber cumplido la misión que cumplió 3 años más tarde. Todos estos años, el Señor en silencio en Nazaret, allí se estaba formando. Y entonces llegó el día cuando se dio a conocer al mundo. ¿Y qué escuchamos? Que el día que fue bautizado en el Jordán, se escuchó la voz de Dios el Padre. Invisible, pero audible. Nadie lo pudo ver, pero bien que se pudo escuchar y entender. ¿Y qué dijo? Mateo 3:17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Note bien, no es un producto de la creación, no. Cuando Dios nos dice esa frase, mi hijo, no piense que es como su hijo. No, esta es la manifestación de la gloria de Dios. Es Dios en carne humana. Es Dios que se ha hecho uno de nosotros y por lo tanto no dice este es un hijo más, este nació por error, este le falló. No, dice este es mi hijo amado. El corazón del Padre está feliz con Jesús. Es el ser humano perfecto que se ha hecho hombre y ha alcanzado el nivel que ustedes y yo nunca hemos alcanzado, que apreció lo que Adán despreció y lo vendió todo al diablo. Y ahora el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y agrega, en quien tengo mi complacencia. No solamente que Jesús es amado por el Padre, no solamente que es la manifestación
de la gloria de Dios, sino que es alguien que ha venido con una misión que va a cumplir al pie de la letra en perfección absoluta, y por lo tanto, si queremos encontrarle un defecto al Señor, no lo vamos a encontrar, porque como los fariseos dijeron, es un ser humano, es descendiente de David, pero también al ser hijo de Dios, no conoció las imperfecciones del pecado. Por eso nos va a decir más adelante el escritor de la carta a los Hebreos, para todos los creyentes, cuando estemos siendo tentados, vengamos con gozo a pedir auxilio, porque Él fue tentado en semejanza nuestra, aunque nunca pecó. Entonces, lo primero que quiero recordarte es que la opinión de Dios el Padre es que Jesús, el Cristo, es su Hijo. Y agregó algo más, 2 años más tarde. El Señor ya estaba manifestado a la nación, al mundo, y un día le dice a los 3 más cercanos que tenía, los 3 que mejor le habían entendido, Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo, vamos al monte. Y nos dice que allí se transfiguró, se metamorfosó, esa es la palabra griega. Y por un instante dejó que la gloria suya trasluciera un poquitito. Y entonces leemos, mientras Jesús aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz. ¿Ha visto alguna vez una cosa así? Yo viajo en el avión y se mete en un banco de nubes y es una cosa blanca, nunca vi luz en una nube. Y cuando llueve son muy oscuras. Pero esto era una nube de luz que los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más, el Padre afirmando lo que ya nos declaró. Pero noten la última frase, a Él oíd. Acá Dios nos está diciendo, el ser humano está en una búsqueda. Está en una búsqueda de respuestas a preguntas cruciales, vitales. Y hay muchas voces que se levantan para decir, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Son todas mentiras. Al único que tenemos que escuchar, dice Dios el Padre, es a su Hijo Jesús. No dice a Él, oigan. Hagan una decisión de la voluntad, hagan una decisión de prestar oído. El único que tiene respuesta a los interrogantes de la Biblia se llama Jesús. No hay otro. Él es el Hijo de Dios y por lo tanto sabe de dónde vino el universo, a dónde va a ir a parar, quién es usted, cómo vive, a dónde va, y Él es el único que lo puede llevar al mejor destino que podemos elegir. Por eso Dios el Padre lo declara su Hijo, lo declara el Mesías, es Dios hecho hombre. Primer testigo. ¿Y qué dice usted, señor del jurado? Voy a presentar un segundo testigo. Este es un poco más extraño. Porque alguien podría decir, bueno, sí, Dios el Padre que diga que Jesús es su Hijo. Opinión interesada. Ahora les voy a mostrar un enemigo declarado. Un pérfido, un maldito, un desgraciado. Lo peor que se pueda decir. Vamos, Cris. El reconocimiento que tuvo que hacer un demonio. ¿Cuál es la historia? Ustedes la conocen. La pueden leer en Marcos capítulo 5. El Señor ha cruzado el mar de Galilea y del otro lado le espera un misionero. Un tipo que con su predicación va a sacudir a la región, excepto que en ese momento él no sabe que es un misionero futuro. Es un hombre que está en la peor situación imaginable en un ser humano. Ha sido invadido por una legión de espíritus satánicos. ¿Cuántos había dentro de él? Imposible saber. Posiblemente 1,000, 2,000. Usted va a mirar y me va a decir, ¿usted cree en esas cosas, pastor? ¿Quiere venir conmigo cuando voy a la sociedad acá de los punks y los drogos? Y empezamos a hablar en el nombre de Cristo y los demonios se empiezan a manifestar. Hay mucha gente que no cree porque no lo vivieron. Qué triste. Crea la palabra de Dios y entonces lo va a ver. Pero en este caso es un hombre que está atado con cadenas y las rompe. Es una amenaza pública. Vive en los sepulcros. Y sin embargo, cuando Cristo llega, misteriosamente este hombre viene corriendo y se postra a los pies del Señor. Y entonces escuchamos, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. En el infierno se sabe quién es Jesús. En el infierno se sabe bien quién es Jesús. En el infierno le temen, porque saben que es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Altísimo. Y muchos dicen, yo voy a ir al infierno y voy a poner un casino. No, no vas a poner un casino. Vas a llorar por toda la eternidad en sufrimientos indecibles. Ahora tal vez piensas que Jesús es un monigote al quien ignoras. Vas a tener toda la eternidad para arrepentirte. Pero será muy tarde, no habrá salvación. Acá el demonio dice, yo sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Vaya confesión. Esto es lo que en muchos púlpitos hoy no se cree, púlpitos cristianos. Púlpitos que están llenos de política y marxismo y todo lo demás. Damas y caballeros, mientras yo esté en este púlpito el día domingo, ustedes van a conocer a Jesús. Porque no hay otra esperanza para usted fuera de Jesús. Créame que sus problemas de divorcio, que los papeles de la migra, que el border wall, que todas las porquerías de esta vida palidecen ante la importancia del tema de quién es Jesús. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Él? El demonio dijo, yo sé quién eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué dices tú? ¿Los demonios son más vivos que tú? No confío que nadie pueda decir que sí. Entonces, en este caso, detrás de esta fórmula yo veo que el demonio tiene que hacer una confesión y es esta. Que Jesús es el hombre diferente. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos en común que con nuestra humanidad caída hemos cedido a las tentaciones 1.000.000 de veces. Alguien que nunca cayó en una tentación aquí, por favor, le ruego, póngase de pie, que quiero conocer a un loco y un mentiroso. Ustedes saben, tristemente el pecado nos ha destruido. El diablo viene con el anzuelo y vamos y mordemos una vez y mordemos 1000 veces. Nos destruye, pero mordemos con gusto. Pero acá hay un hombre que fue al desierto. Y el diablo vino con toda su astucia y con todo su poder a seducirlo, a desviarlo del camino de la voluntad de Dios, a sacarlo, a ofrecerle recompensas falsas, a decirle, adórame un minuto y te doy todos los reinos del mundo, lo cual era cierto. Y Jesús dijo, Satanás, solamente al Señor vas a adorar, solamente a Él vas a servir. Y vas a vivir por su palabra, porque el ser humano no está hecho como un animal para comer solamente, sino para vivir de toda palabra que viene de la boca de Dios. Vaya que tenía sabiduría el Señor. Es por eso que el Padre dijo, óiganlo a Él. Él tiene el mensaje que usted necesita para salvar su vida y salvar su alma. Y es por eso que en este caso dice, yo sé quién eres. Claro que sabía muy bien. Allí en el desierto, como humano que era, les pegó un baile que los goleó. Les quitó las armas. Por eso, como ser humano que era, entró en sus territorios, hizo todas las cosas que hizo nuestro bendito Señor. Bendito sea su nombre. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Por eso en otra de las versiones dice, yo sé quién eres, el Santo, el Hijo del Dios Altísimo. Él era el Santo. Sí. Hizo lo que ninguno de nosotros pudimos hacer. Por eso más tarde Él pudo ir a la cruz para morir por ti y por mí. Porque era el ser humano perfecto. En Él nunca se halló pecado, en Él nunca se halló culpa. Es por eso que el demonio tiene que reconocer eso y dice, eres el Hijo del Dios Altísimo. Tercer testigo que quiero traer. El Padre le dice que es su Hijo amado. El demonio dice que es el Hijo del Dios Altísimo. Y ahora quiero traer a uno de nosotros, que es un perfecto ser humano como ustedes y como yo. Le llamamos Pedro. Un muchacho igual a usted, igual a mí. Con una profesión noble, era pescador, ese era su medio de vida. Y un día tuvo, le tengo santa envidia a Pedrito, vivir en el momento justo cuando Cristo apareció en el horizonte de su vida
y le llamó a servirle. ¡Ah, qué privilegio el de Pedro! Único. ¿Qué no hubiera pagado yo por estar al lado del Señor en esos 3 años cuando impactó el mundo y cambió la historia humana? ¿Qué no daría? Pedro fuese ser humano bienaventurado. Y entonces camina con el Señor 2 años, 3 años. Y el Señor va a tener que ir a la cruz a cumplir la misión principal. Y entonces se los lleva hacia el norte, a una región donde no había influencia judía. Y entonces, rodeado de templos paganos, allí donde nacía el río Jordán, le dice a los apóstoles: a ver, muchachos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y aquellos hombres contestaron, algunos dicen que eres Elías, un profeta poderoso de 800 años antes. Otros dicen que eres Jeremías, otro profeta poderoso. Otros dicen que eres otro profeta. Y noten bien, un ser humano sin gracia de Dios es lo máximo que puede decir de Jesús. Más de ahí no puede pasar. Puede decir algo bueno, pero no alcanza. Es entonces que Jesús le lanzó la pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y fue entonces que Pedro, con un corazón ardiente, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten bien, está usando la palabra que los fariseos no podían contestar. ¿Qué piensan ustedes del Cristo? Los fariseos dijeron: es hijo de David, bárbaro, pero no llegaron. Ahora Pedro entiende lo que es Cristo y dice: tú eres el verdadero Mesías, el cumplimiento de los pactos, de las profecías. Dios ha cumplido su palabra, ha enviado a su Hijo. Es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Viene con una misión gloriosa. Y entonces, para que no quede dudas, dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Noten bien, el demonio dijo que era el Hijo de Dios Altísimo. Pedro agrega de que es un Dios vivo, que está activo en este mundo, en este día, en tu vida y en todos los lugares, porque Él es Dios y está más que vivo. Y es entonces que en la versión paralela, en el Evangelio de Juan, encontramos otra ocasión similar, cuando el Señor traza la línea a la multitud que le sigue y le dice: bueno, a ver ustedes, ¿a quién andan siguiendo? ¿Quieren un Mesías que te dé pan gratis, que te alimente, que te dé beneficios sociales, que te cubra de la miseria, que te sane, que te haga una casa linda, una mansión en Malibu? Y Jesús les dijo: muchachos, trabajen por el pan que a vida eterna les puede dar el Hijo de Dios, dándonos a entender que todo lo de este mundo un día va a quedar en este mundo, pero la eternidad es para siempre y ahí comenzará nuestra verdadera vida. Y es por eso que cuando la gente escuchó la doctrina del Señor, leemos: desde ese día muchos le dieron la espalda y ya no andaban con Él. Marque bien. Si usted lee el Evangelio de Juan, dice: muchos de sus discípulos le dieron la espalda y ya no caminaban con Él. No era gente así, de lejos. Era gente que decía tener una relación personal, pero en el momento decisivo votaron en contra y dijeron: no way, no sigo. Y es entonces que Pedro lanzó aquella expresión. El Señor les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Go ahead, go. Go. Jesús te mira a los ojos a ti y a mí y te dice: ¿quieres darme las espaldas? Go for it. Go. Muchos piensan que acá en la iglesia les suplicamos a ustedes: por favor, tengan a bien aceptar a Cristo. No, Señor. No, Señor. No, señora, no, señorita, no, adolescente, no, anciano. Dios no te necesita, ni a ti, ni a mí, ni a nadie.
Es tu privilegio venir a Jesús y confesarle. No. Jesús, no confundamos las cosas. Es por eso que les lanzó aquella pregunta. Y Pedro contestó con palabras inmortales. Señor, ¿a quién iremos? Si te dejamos a ti, ¿a dónde vamos a ir a la hora de la enfermedad? ¿Quién nos va a auxiliar en la hora de la prueba? ¿Quién nos va a acompañar como el buen pastor a través del frío río de la muerte? ¿Quién tenemos a ti? ¿Puede nombrarme usted a alguien mejor que Jesús que lo va a ayudar a usted? Si usted es honesto, tiene que decir, no existe tal persona. No existe ni en Buda, ni en Alá, ni en la Virgen, ni en nada. Usted va a decir, no queme los puentes, pastor. Señor, si usted sigue creyendo la mentira, se va a perder para siempre. ¿Qué piensa usted de Cristo? Es la pregunta que Cristo nos hace a todos nosotros. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas? De acuerdo a tus convicciones serán tus acciones y de acuerdo a tus acciones serán tus resultados. Es por eso que Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Y afirmó, tú tienes palabras de vida eterna. Amén, que sí. Cuando le escuchamos a Cristo venir y decirnos todas las promesas que Él nos da, nosotros sabemos muy bien que Él es el Hijo de Dios y todo nuestro futuro está apostado a la veracidad de su palabra. Por eso dice, y hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Pedro. Y el Señor pronunció una bendición sobre él, diciendo, Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo enseñó ni padre ni madre, ni espíritu, ni profeta, ni maestro, ni rabino, ni la religión. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Lo cual quiere decir que si Dios el Padre no hacía una obra de revelación en Pedro, Pedro hubiera contestado como contestaron todos los demás. Tú eres Jeremías, tú eres Elías, como contestaron los fariseos. Es descendiente de David, pero no vieron al Hijo de Dios en la persona de Cristo. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es Él? ¿Qué afirmas de Él? Tercero, quiero contestar esta pregunta. ¿Cuál era la misión del Cristo? ¿Para qué vino Él? En estos días estamos en Navidad y otra vez empezamos que el viaje a ver los familiares, que el arbolito de Navidad, que la foto, que la cena. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero me temo que tantas veces, ocupados en las cosas lindas, perdemos el mensaje principal. ¿Cuál es? Que un día un muchacho estaba muy perplejo. Se iba a casar en pocos meses y de repente la novia Lenny le dice, José, estoy embarazada porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí. Se imagina, ¿no es cierto? ¿Cuántos hubieran creído esa historia? A ver, ustedes hombres, levanten la mano. ¿No es cierto, muchachos? Anda a creerle o hacerle creer a otro esa historia. Así que el Espíritu Santo y Gabriel te vino a anunciar. Claro, sí. Yo nací ayer. Pero Dios es un Dios que maneja todo. Y una noche, mientras José estaba en el sueño, un ángel viene y le dice, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se está engendrando viene de Dios. Fin de la cuestión. Pero el ángel agregó, no te voy a dar el privilegio que tú elijas el nombre de tu hijo. El nombre se lo ponemos nosotros. ¿Y cómo dice Mateo 1:21? Y le pondrás por nombre Jesús. Salvación de Dios. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, mis hermanos,
Qué cosa tan tremenda. Hoy estamos en Navidad y otra vez, que el arbolito, que José, que el burrito, que el pesebre. Bárbaro. Conocer los detalles del nacimiento del Señor es muy útil. Pero quiero recordarte que Jesús solamente tendrá sentido para ti si comprendes que Él no vino a este mundo solamente para que tengamos Navidad y luces de colores y los comerciantes tengan la época más próspera del año. Vino porque tenía que tratar con el problema más grande que tiene la raza humana. El pecado que nos ha apartado de Dios y que ha decretado que todo aquel que peca muere y que estamos todos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Y el único que podía tratar con ese problema era Jesucristo. Por eso cuando nos preguntan, ¿qué piensan del Cristo? ¿Qué piensan? Confío que esta mañana, si pudiéramos salir de este lugar diciendo, el Cristo, ese hombre que vivió hace 2000 años en la tierra de Israel y que está vivo hoy y camina por las calles de California, aunque no lo vemos. Ese Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios Altísimo, es el Hijo del Dios viviente. Si puedes aferrar esa verdad, habrás dado un paso hacia arriba gigantesco. Estarás mejor que millones de personas en este mundo que ni le conocen, ni saben quién es, y otros que conociéndole le han tornado las espaldas. Segundo, es Jesús que vino para tratar con el problema del pecado humano. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Y tercero, qué lindo sería que cada persona que está en la casa en este día y los que me están mirando puedan afirmar categóricamente, es mi Señor y es mi Salvador. Porque este Cristo, el misterio de la Navidad es el mismo misterio que nos ha agrupado en esta mañana aquí. Que el Dios infinito, que no lo podemos ver ni tocar, pero que habla y se mueve y tiene poder, se encarnó y vino a vivir en el vientre de María. De la misma manera, por el poder del Espíritu Santo, ese Cristo poderoso puede venir a vivir en tu corazón y en el mío. Cristianismo no es cambio de religión, no es hacer un esfuerzo por mejorar, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo con todas las posibilidades. Es por eso que en esta mañana, al cerrar esta meditación, les hago la pregunta, ¿qué piensas de Cristo? Y en este momento quiero decirles que hay solo dos posibilidades. Todos estamos en uno de los dos caminos. Hay muchos aquí que van a decir, yo no creo en Jesús, no sé quién es, no creo lo que usted me dice, pastor, no me importa, no me interesa, adiós Cristo. Y entonces a Cristo lo mandan a la cruz. De la misma manera que aquella multitud gritó, crucifíquenle, crucifíquenle, no queremos que este reine sobre nosotros. Claro. Tal vez acá hay personas finas, educadas, que nunca tiraron una piedra contra la iglesia, ni rompieron un vidrio, ni dijeron nada. No son como tantos que blasfeman en el nombre de Cristo. Pero de todas maneras, para perderse, es lo mismo perderse a 1000 años luz de la puerta de la salvación o perderte 1 milímetro. El resultado es el mismo. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Es Cristo alguien indigno de tu amor? ¿Es alguien indigno de tu adoración? ¿Es alguien indigno de tu vida, de que le rindas lo mejor que tienes? Convicciones determinan acciones.
Y acciones determinan resultados. Le hago la pregunta a usted que dice ser cristiano. Si los cristianos del primer siglo hubieran sido como usted es en el día de hoy, ¿a dónde hubiera llegado el cristianismo? Sea honesto, no cruzaba ni la calle. El cristianismo es Cristo viviendo en nosotros. Es por eso que si alguien me dice, sí, y después no pasa nada, esto es uno de los grandes problemas que tiene la raza humana, que mentalmente podemos asentir y con la voluntad podemos darle la espalda. Eso es una tragedia. Y temo todas las semanas predicar a un elevado porcentaje de personas que están en esa categoría. Sí. Pero a la hora de las decisiones no están con Cristo. No tienen vida eterna. No son nada. Lo han mandado a la cruz. Pero hay una mejor alternativa y es coronar al Señor. Darle el trono del corazón. Darle el trono de mi vida. Porque si yo amo a Jesús, mi vida tendrá acciones cada vez más lindas, cada vez mejores. Y los resultados serán cada vez más excelentes. Conceptos elevados de Cristo implican gran amor por Cristo. Conocer a Jesús con toda la plenitud significa vivir una vida en plenitud. Conocer a Cristo y gustar de su amor es cada vez hacer cosas más hermosas. Es por eso que los cristianos realmente que somos cambiados a la imagen de Dios por el poder del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, somos cambiados de gloria en gloria a la imagen del Señor, 2 Corintios capítulo 2. Y lo he citado 1.000.000 de veces, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ah, sí, esta es la diferencia que hace Cristo. Hoy estamos en Navidad. ¿De qué lado estás? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué dices de Cristo? Qué lindo sería poder, un día me voy a ir de este mundo. Qué lindo sería que les pueda decir al Señor cuando me llame y me diga, Jorge, ¿cómo te fue con comunidad? Qué lindo hubiera sido poder decirle al Señor, Señor, les prediqué y los traje a todos, aquí están. Es mi única oración, es la única oración por la cual estoy aquí esta mañana. Mucho mejor me hubiera ido si me hubiera dedicado a jugar al golf. No crean, soy malísimo. Pero mis hermanos, ¿qué piensan ustedes de Cristo? Mi único deseo que esta mañana, al pensar que Él es el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, humano completo, pero Dios hecho hombre, el Hijo del Altísimo, a quien tenemos el privilegio de oír y amar y servir. Bueno, entonces, siendo que Él es el Cordero de Dios que vino para quitar mi pecado, yo le quiero dar el trono. ¿Y usted? Mi invitación es que todos los que me están escuchando esta mañana podamos decir, sí, Señor. Convicciones determinan acciones y yo te quiero en el trono de mi vida y dame tu poder para servirte en todo momento y en todo lugar. Quiero ser tu testigo, quiero ser la luz que brilla en medio de la oscuridad y hasta que llegue el día que sientes a tus enemigos y los uses por estrado para tus pies, hasta ese día te voy a servir, Señor. ¿Qué piensas del Cristo? Él está aquí esta mañana y de la misma manera que nació en María, quiere nacer en este día en tu corazón. Ábrele la puerta de par en par con tu fe e invítalo a que entre y Cristo te dará la mejor Navidad de toda tu vida. Vamos a adorar, vamos a darle gracias. Cristo se las merece todas.